Bueno, pues se ha encendido la luz amarilla en la isla de Lanzarote en relación con la COVID-19, la enfermedad, esa pandemia que tiene preocupado y ocupado a todo el mundo. En Lanzarote ayer 60 nuevos casos, que casi no me sale, que pone, digamos, en una situación realmente preocupante para el mundo sanitario. Es verdad que la presión sanitaria sigue siendo bastante baja y por suerte en la isla de Lanzarote, gracias sobre todo a que la mayor parte de la población está vacunada. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, es que tengo la garganta hecha polvo. ¿Se te nota? Pero ¿sabes por qué? Porque la calima. Algunos somos la garganta de algunos son detectores. Si quieres curarte en salud, en ningún momento he pensado que tuvieras COVID, ¿eh? Por eso de estar estornudando nada por el estilo. Bueno, saludos. Vamos a saludar también a Tomás López. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estamos? Jorge, muy bien. Bueno, pues por cierto que ayer decían que se iba a ir la calima, pero todavía sigue habiendo bastante el resto de calima. La predicción del tiempo decía que hoy se iba a mantener, pero de forma leve. Leve, ¿no? Ya hecho es leve. Sí. Pero bueno, más leve está. Está mucho más leve. El tiempo está ahora más, se ha tornado. Ayer estaba más del sureste y hoy está más del este. Norte. No, hoy está más del este, del noreste, más bien. Bueno, hablando de esos datos, don Pedro, nosotros hemos hablado hoy con responsables del Hospital Molina Arosa, en concreto con la subdirectora, y efectivamente dice que la situación es preocupante, no tanto por la presión hospitalaria, que incluso es más baja que hace unos días. Ahora solo quedan 3 personas en planta, no hay nadie en la UCI del Hospital Molina Arosa, pero ciertamente lo que ella viene a decir es que cuanto más número de contagios activos haya, más riesgo de personas que puedan terminar en el hospital. Es una cuestión de probabilidad, evidentemente, y es verdad que 60 casos al día, yo creo que en ningún momento, de 70 casos detectados activos al día, yo creo que en ningún momento de todo el tiempo que llevamos de pandemia se han producido hasta el día de ayer, que la verdad que sí es preocupante, ¿no? Está Canarias en riesgo medio, con preocupación de que pueda subir a alto, no como otras comunidades que sí es verdad que están en riesgo muy alto y empieza también a ser preocupante a nivel nacional, en una sexta ola que ya se reconoce por parte incluso del Ministerio, y se han adoptado una serie de medidas restringiendo bastante el tema de los aforos, o recomendando, ¿no? Más bien, aunque lo del pase COVID, ¿esto cómo se llama? Sí, el certificado COVID se está extendiendo casi por todo el territorio nacional. Ahora había una noticia de última hora en el que se va a vacunar también a las personas de 40 años para arriba, no de 50 como se aprobó ayer en la interterritorial, sino que hoy el Ministerio ha decidido también de 40. A partir de 40, pues nos va a tocar pasar decir, pero por a ti te cogieron ya. A mí ya me va a escapar. Poco. Está ahí en las puertas. Pero Tomás, ciertamente estos datos, 60 personas, en fin, pues es verdad que hay 4 nuevos brotes en esta semana, más los que vienen acumulados, que están más o menos controlados los anteriores, pero por lo visto estos 4 pueden todavía ir saltando nuevos contagios, ¿no? Nuevos contagiados. De hecho, hoy teníamos un invitado que no puede venir porque lo han llamado de los rastreadores porque está lo han puesto en cuarentena porque él no está contagiado, pero no se sabe todavía, pero sí una persona de contacto estrecho. Bueno, lo primero que está claro que la movilidad en los últimos días se ha aumentado, o sea, no hay más que verlo. Además, hemos tenido hace semana y media y ya seguramente estos casos, algunos de ellos ya sí tendrán que ver con el fin de semana largo que tuvimos a principio del mes, el puente. Y eso hizo pues que mucha gente viajase. Además hubo por lo que yo vi, solamente había que ver un poco las redes sociales y demás, como mucha gente volvió a viajar a zonas de importante densidad poblacional. O sea, así como en los últimos años, por la presión que teníamos de la COVID, hemos preferido o bien quedarnos en casa o bien en todo caso ir a la playa o ir a un sitio más de campo, tal, pues se veía muchísima gente en Madrid, en Barcelona, y ahí la distancia de seguridad es más difícil mantenerla, es decir, las medidas que nos recomienda es mucho más difícil y por lo tanto la transmisión del virus pues seguramente es más rápido. Hay más movilidad, hay más reuniones también porque tiene que ver con la Navidad y veremos este fin de semana cómo se desarrolla porque muchas cenas de empresas, no sé si algunas incluso se han cancelado y eso pues yo la verdad que tenía la esperanza en que digo, bueno, si pasamos de la Navidad, o sea que es ese momento, ¿no? de reunión y de tal,
con unos datos parecidos a los que teníamos hasta hace 3, 4, 5 semanas, pues hubiese sido muy bueno, pero sin embargo esto lo que nos hace prever es que el ritmo va a un aumento, y aunque la presión hospitalaria no sea tanta, a mí me da la impresión de que seguramente, bueno, luego no sé, creo que viene algún representante de sanidad, a nivel ambulatorio, es decir, a nivel de la detección, eso lleva también un tiempo, es decir, la atención primaria. La atención primaria, es decir, aunque por suerte, gracias a la vacunación, ya la gente que llega a una situación grave ya no es tanta, pero sin embargo seguramente que sí se acumula quizás el colapso en otros niveles inferiores o más, digamos, del día a día de la sanidad pública. Precisamente vamos a tener luego, dentro de 10 minutos, vamos a tener precisamente a la jefa de atención primaria de la isla de Lanzarote, Aniuska Sutil. Pero lo cierto es que ahora mismo hay cerca de 300 casos activos en la isla de Lanzarote. Es verdad que la mayor parte, por no decir prácticamente la totalidad, no han tenido que ingresar en el hospital. Nos cuentan que prácticamente la mitad de esos 300 ni siquiera tienen síntomas, por ejemplo, no han desarrollado la enfermedad, son asintomáticos, y quienes las han desarrollado pues de manera leve. Vamos a ver lo que nos cuenta en este caso la subdirectora del hospital de Lanzarote, Molina Orosa, en este caso Montse Simpson, si no me equivoco. Ayer se registraba uno de los datos de contagios COVID-19 más altos de Lanzarote, en consonancia con el resto de Canarias, donde se batía el récord desde que asaltó la pandemia en las islas en marzo de 2020, con 1.207 casos en un solo día. En Lanzarote, los 60 nuevos contagios en las últimas 24 horas y un acumulado de casi 300 casos activos ha encendido la luz ámbar entre las autoridades sanitarias. La subdirectora del hospital, Dr. José Molina Orosa, Montse Simpson, advertía que cuantos más casos, más riesgo. Cuantos más casos, más posibilidades de que alguno sea un paciente grave. Es cierto que la preocupación se atenúa algo porque seguimos con una presión hospitalaria baja. Pues ahora mismo en el hospital estamos bien. Hay 3 pacientes ingresados en planta y ahora mismo ninguno en UBI. De hecho, de los 300 casos activos en Lanzarote, prácticamente todos están pasando la enfermedad en sus domicilios. La mayoría, como usted está diciendo, son casos asintomáticos o leves gracias a la vacuna. Eso nos está permitiendo que la mayoría de la gente pueda seguir haciendo con su aislamiento, estar bien y no tener que estar en el hospital. La vacuna nos está salvando, por favor que la gente se vacune y por favor que la gente estas fiestas sea responsable. La doctora nos daba un consejo para evitar disgustos en estas fiestas navideñas. Obviamente llevar la mascarilla, no reunirse más gente de la permitida, solo quitarse la mascarilla cuando vamos a comer y a beber, la distancia de seguridad. Llegan fiestas que para todos son muy importantes, de familia, de amigos. Por favor, responsabilidad, que no nos pase lo que nos pasó el año pasado. Montse Simpson lo tiene claro, la vacuna nos está salvando de momento. Con estas cifras de contagio, hoy Lanzarote tendría una situación hospitalaria mucho más grave. Bueno, efectivamente eso es así, es decir, parece demostrado que la vacuna es lo que está permitiendo que con un número elevadísimo de contagios ahora mismo en la isla de Lanzarote, con casi 300 casos activos en estos momentos, pues prácticamente el hospital no haya sino 3 personas ingresadas, no en la UCI, sino en la planta COVID. Ahora bien, la pregunta del millón, y mañana vamos a extendernos en esto, va a ser cómo debe de celebrar cada uno la fiesta o las reuniones familiares de Navidad, porque ahí es donde va a haber seguramente, como antes un poco insinuabas tú, Tomás, pues es la prueba de fuego que hay que pasar, ¿no? A ver si realmente no se multiplican los contagios. Hoy, por cierto, hay consejo de gobierno, hoy es jueves, ¿no? Hoy pueden tomarse medidas más restrictivas, ¿no? Más drásticas, efectivamente, con relación al tema de las cenas navideñas. Incluso se habla de que Lanzarote podría incluso elevarnos de categoría y si ponernos se fijan en el nivel 2. En la presión hospitalaria, no lo creo. Efectivamente, ¿no? Yo creo que, espero que no. Pero bueno, en cualquier caso, insisto que, Tomás, ¿cómo ves tú esto de la cena? Porque leía una viróloga, y lo leía en Lancelot Digital, que recomienda que la única fórmula que hay, aparte de lo que dijo la doctora, de prevención, en fin, de utilizar mascarilla, distancia social, airear los espacios cerrados, a pesar de todo eso, dice que lo más práctico es que la gente se haga un test de antígeno unas horas antes de ir a la cena. Yo creo que eso seguramente, porque vamos a ver, no podemos tampoco luchar contra la condición humana, claro. O sea, contra las ganas que tiene la gente de encontrarse, con las ganas de cenar con tu familia.
ya el año pasado, habiéndose reducido muchísimo la interacción social, porque prácticamente no se podía, o sea, no se podía viajar, a no ser que tuvieses un allegado, que todos recordamos, ¿no?, aquellas limitaciones que existieron para muchísimas cosas que en el día a día son normales, y aún así, justo después de Navidad, tuvimos un pico, que en el caso de Lanzarote, eso sí fue gravísimo, pero además desde el punto de vista hospitalario, ¿no?, de la necesidad que tuvimos de habilitar camas y demás, ¿no? Ahora tenemos la suerte de la vacuna, contra la condición humana, ya digo, no podemos ir de querer encontrarnos, pero sí de hacerlo con precaución. Ahora, a las 3 de la mañana o tomándote algo con tu familia, estás con la mascarilla, con la distancia y con todo lo demás, pues seguramente muy complicado. Entonces, pues seguramente la única manera es asegurarte de que puedes estar ahí. Y puedes estar ahí si no tienes en ese momento el virus, porque por mucho que estés vacunado, ¿no?, que es lo que, por mucho que estés vacunado, si puedes, pues transmitir, o puede ser así, incluso asintomático. Entonces yo creo que la prueba es lo más... Otra cosa es que no sé hasta qué punto, incluso la infraestructura para hacerte la prueba, bueno, ya te la puedes hacer en la farmacia también. Bueno, están agotados ya en varias comunidades españolas, en muchas... Los test de antígenos. Los test de antígenos están... Yo ayer, por ejemplo, me hice uno, yo me suelo hacer con cierta frecuencia algunos, bueno, porque compramos aquí en la empresa, precisamente, y yo creo que, sinceramente, yo siempre lo he pensado como cuestión personal, pero ahora veo que todo el mundo lo está diciendo, sobre todo los virólogos. No quiere decir que esto te puede, porque también te puede dar una falsa seguridad, pero es cierto que de 1 millón de test que se puede hacer, a lo mejor se equivocan 200, pero oye, el 90% efectivamente detectan si está o no con la enfermedad, ¿no? Sí, no, y eso, y a ver si da bio, digamos, la capacidad que tenga, ya sea los servicios públicos, pues estaban contando, ¿no?, que lo que es el autocovid está también lleno de gente. En Madrid te dan gratis un test de antígeno. Que lo guarden para el 24 o para el 31. Sí, es la única bala que tienes ahí. Pero bueno, vamos a ver, usted creo que no sobra, ¿usted es partidario de que se pongan el test de antígeno? Yo creo que no sobra ninguna medida, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha confianza en las recomendaciones que hace, en este caso, la Sanidad Canaria, porque la verdad es que han acertado. De las pocas cosas que puede uno alabar es precisamente en la lucha contra la pandemia, y los métodos y las fórmulas que utilizaron desde la sanidad. Yo no estoy hablando desde el gobierno, pero sí desde la sanidad y todas las recomendaciones. Así que yo creo que cuanto más medidas se lleven a cabo, pues mucho mejor. El tema de la mascarilla, yo creo que nos estamos confiando también un poco en el tema de la mascarilla, hay que utilizarla, y yo a lo mejor incluso reconozco que también soy de esos confiados. Hay que volver a utilizar mucho la mascarilla, el tema de la higiene, el tema de los geles. Vemos que en algunos sitios ya no se pone el gel, hay que ponerlo y que sea obligatorio, es imprescindible. El tema del distanciamiento social, no nos confiemos, etcétera, etcétera. Y los test, si se tiene que hacer test, yo por ejemplo se nota, o sea, la se diferencia nota el acercamiento. Otra cosa es, bueno, yo puedo entender que tú con tu persona más querida, pues necesites un abrazo y, en fin, vale. Pero hay espacios en los cuales estábamos ya acostumbrados en los últimos meses a dejar pasar antes de pasar tú, a mantener una distancia, y eso se ha visto reducido. O sea, desde las colas del supermercado hasta los sitios donde tomamos algo, ya la gente se amontona. No, sobre todo para mí, evidentemente, donde más peligro hay en las reuniones sociales, pero sobre todo familiares, porque en la familia es donde uno está más cerca. Sí, está más cómodo. Es más cómodo. O sea, te cuidas más. Lo que sí es importante es la vacunación. Ayer comenzaba por la tarde en Lanzarote a vacunarse los niños de 5 a 11 años. ¿Qué te parece, Tomás? Bueno, pues sí, es que yo no soy, como no soy, que por cierto la academia parece que ha incluido la palabra vacunólogo dentro del diccionario, a partir de la última revisión. Yo como no soy vacunólogo, pero cada vez que oigo a los expertos, a los pediatras, a las personas que conocen tanto de niños como de vacunología, apuestan porque esto se dé, ¿no? Vamos a ver, son asintomáticos en general, son personas que por su franja de edad no han sido afectados, pero es verdad que pueden estar en relación, o sea, cuanto menos sean también un elemento contagioso, pues mejor para el conjunto de la sociedad. Es que y es verdad que hacen un esfuerzo aquellos padres que convencen a los niños porque es verdad que quieras o no quieras, los niños, el número de infectados o al menos que progresa la enfermedad es irrisorio, por no decir inexistente prácticamente, ¿no? Pero en cambio, se van a meter ahí, pues quieras o no quieras,
en fin. Como muchos que se meten, de todas maneras. O sea, Sí, sí. como muchos que nos meten. O sea, quiero decir, todos los seres humanos, la inmensa mayoría, salvando algunas excepciones por razones religiosas y demás, vacunamos a nuestros hijos desde que son pequeños de enfermedades que probablemente no van o sea, o coger o por lo menos superarían con normalidad en esta Que no sociedad te en la va a que hacer vive. falta nunca. Pero es que la vacuna no es para usted, la vacuna es para la sociedad. O sea, nos vacunamos no para que usted no coja la viruela o no coja no sé cuál sarampión, es para que esta sociedad pueda vivir sin esas enfermedades que en cambio en el pasado sí generaban estragos, y lo mismo tiene que pasar con la COVID. Efectivamente. Bueno, nosotros ayer fuimos con las cámaras, Pedro, creo que a Valterra, al Centro de Salud de Valterra, donde ya estaban bastantes niños intentándose vacunar. Te aviso y coges aire, ¿vale? Pinchacito, coge aire. ¿Tú lo puedes multiplicar? Completo, vacunado. Estas imágenes eran grabadas ayer en el Centro de Salud de Valterra, donde se procedía a la vacunación contra el COVID a los menores con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años. La complejidad de vacunar a los más pequeños también tiene sus trucos y algunos recibían pegatinas a modo de medallas al valor. Lo has hecho muy bien, campeón. Desde el Servicio Canario de Salud se anima a todos los padres con niños de estas edades a que no duden en vacunar a sus hijos. Empieza la campaña vacunal de la vacuna contra el COVID de niños de entre 5 y 11 años, con vacunación con cita previa de lunes a viernes y los fines de semana sin cita o con cita previa. Animo a los padres que acudan con sus hijos entre esas edades a vacunar contra el COVID porque es muy importante para prevenir el contagio. Destacar que serán unos 11.000 niños de estas edades los que serán vacunados en Lanzarote, recibiendo las 2 pautas con 8 semanas de diferencia. Bueno, ante nada, agradecer a esos padres que nos han permitido grabar esas imágenes de sus hijos vacunándose. Y también tengo que agradecer en este caso también a Soraya Morales, que nos facilita, la jefa de prensa del Hospital de Lanzarote, que nos facilita mucho el trabajo a este medio de comunicación, como a todos los medios de comunicación de la isla. Y a quien decora el área de pediatría, que está muy bonita. Está muy bonito. Hombre, que la verdad que está bien que todos los espacios donde llegan los niños sea con ese tipo, claro, ¿no? Aunque te vayas a poner una vacuna, que tampoco es que sea una fiesta, pero bueno, que haya ese, digo, porque había decoración así como infantil, que es muy bonito. Bueno, ya creo que tenemos por Skype, en este caso, a Niuska Sutil, que es pediatra y también la jefa de atención primaria de la isla de Lanzarote. Buenas tardes, Aniuska, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, Aniuska, estamos ahora viendo un reportaje, un pequeño reportaje que hicimos ayer en Valterra, donde ya empezaron a vacunarse los niños de entre 5 y 11 años. ¿Cómo está siendo? ¿Se empezó sin problemas? ¿Hay algunos niños que son reacios? ¿Cómo está la situación? Pues hemos empezado muy bien, estamos muy contentas porque desde que se habilitó el teléfono para las citas, el teléfono no para de sonar. Entre miércoles, jueves y viernes ya tenemos citados al 20% de la población a vacunar entre 5 y 11 años. Que nuevamente la población de Lanzarote responde muy bien al llamamiento a la vacunación, que la población de Lanzarote ha demostrado en toda la pandemia el apego que tiene a la evidencia científica y a la vacuna como medio para protegernos de esta enfermedad. Aniuska, tú como pediatra recomiendas evidentemente la vacunación. Es verdad que nunca al principio se dijo que no hacía falta que se vacunaran los niños. Ese cambio ha creado alguna preocupación en algunos padres. ¿Es lógico que exista esa preocupación? Sí, por supuesto que es lógico. Las dudas son normales. Es una vacuna de nueva administración para los niños, pero los padres tienen que saber que esta vacuna, como todas, pasan por un proceso regulatorio muy estricto, que se ha demostrado que son seguras, que en países como Estados Unidos ya se han vacunado más de 5 millones de niños, que no se ha reportado ningún efecto adverso grave y que esta vacuna no solamente va a protegernos de forma colectiva, porque se habla mucho de la importancia de la protección de los otros cuando nos vacunamos, sino también de ese grupo pequeño de niños, pero que existe, que no debemos pensar que no importa, aunque sean pocos, que también se enferman y pueden enfermar gravemente. En este caso, bueno, no sé si Pedro quería hacer alguna pregunta. Yo de la vacunación no, de otros aspectos que relacionados con la con la pandemia. vacunación, Tomás, quería decir algo. No. Bueno, yo para terminar con el tema de la vacunación, creo que son unos 10, 11 mil niños los que se tienen que vacunar en la isla de Lanzarote.
¿Qué porcentaje espera que conseguir de vacunación? Porque me imagino que no va a ser casi el 90% como se ha conseguido en los adultos, ¿no? O sí, porque ¿O sí? la respuesta en estos 3 días ha sido fantástica. Ya tenemos el 20%. Cuando vacunamos a los más grandes, a partir de 12 años, llegamos a un 80% de cobertura. Así que esperamos llegar a más del 80% de cobertura vacunal. Hay que aclarar también, lo hacíamos ayer, que creo que ellos reciben una especie de, simplemente una tercera parte de la vacuna de los mayores, Sí, ¿no? está mitigada. Es una dosis diferente, es una dosis más pequeña. También el intervalo entre la primera y la segunda dosis cambia. Se esperan en esta franja de edad 8 semanas. Y que los efectos secundarios que produce esta vacuna son los mismos que producen las otras vacunas que se ponen en la infancia. Es decir, que no se tienen que preocupar los padres si un niño tiene algo de unas décimas de fiebre, ¿no? ¿Cómo? Que no se tiene que preocupar un padre una vez que su hijo se pone la vacuna y tiene unas décimas de fiebre, porque no tiene que preocuparse para nada. Exactamente. Al igual que las otras vacunas de la infancia. Por eso digo que es normal. Y simplemente una cosa, una duda que me preguntaban, las personas que están a punto de cumplir 12 años, pero que tienen ahora 11 y cumplen después 12 cuando pasan las 8 semanas, ¿qué pasaría? Cuando tienen 11 años se pone la vacuna específica para la franja de 5 a 11 años y si luego cumplen 12 se pone la del adulto. Vale. Y ya la última que me están preguntando, los que nos hemos vacunado con la AstraZeneca, esto es para los mayores, aquellos que tenemos más de 60 años, ya creo que es de 50 actualmente, Sí. ¿podemos pedir y exigir que nos vacunen con la misma que nos habían vacunado o eso ya no es posible? Actualmente estamos vacunando con vacunas de ARN mensajero, que son Pfizer o Moderna. Entonces, cualquiera de las dos se puede poner sin ningún problema. Pero me refiero, yo no puedo exigir, por ejemplo, yo me vacuné con la AstraZeneca, pues ya que la probé y me fue bien, no puedo exigirlo. No. Además, los estudios que se han hecho en relación a la protección inmunológica en contra del coronavirus se han hecho con vacunas ARN mensajero. La dosis de refuerzo se ha hecho es con ARN mensajero, no con las otras vacunas. Pero creo que en otras comunidades sí se están permitiendo elegir, ¿eh? Creo que en la Comunidad de Madrid al menos oí que podían elegir los que se han vacunado con AstraZeneca, continuar con AstraZeneca. Pero bueno, no lo sé exactamente 100%, lo oí ayer por la radio, no sé si es exactamente así como estoy diciendo. Pedro. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo varias preguntas muy cortitas. Por un lado, primero, ¿esta vacunación a los menores tiene... se está llevando a cabo porque tiene reflejo esta sexta ola que se está refiriendo todo el mundo, sobre todo en la península, con los niños? ¿Por qué se lleva a cabo la vacunación de los menores, por un lado? Segundo, después también me gustaría preguntarle, doctora, el tema de la mascarilla, porque es verdad que creo que los menores de 6 años no están obligados. ¿Usted recomendaría también la colocación de mascarilla a los menores de 6 años? La vacunación de los niños siempre ha estado planteada desde que se comenzó a vacunar. Lo que pasa es que estaban llevando a cabo los estudios pertinentes para poder garantizar que esta vacuna fuera segura. De hecho, en otros países la vacunación de esta franja de edad empezó antes. Los niños también se merecen la protección contra la COVID. Yo creo que ha sido la franja de edad más castigada por la pandemia. Han sido sometidos a meses sin ir al colegio, a meses sin poder jugar, sin poder hacer sus actividades deportivas. Ellos también se merecen las ventajas de estar vacunados. En esta ola también hemos visto que el virus obviamente se ceba con las franjas de edad no vacunados y actualmente esta franja está siendo muy afectada por la COVID, afortunadamente con una enfermedad muy leve, pero que también repercute en lo que es la vida normal del niño y de su familia, y esperamos que con la vacuna todo esto cambie. Es lógico, tiene cierta lógica que sean los niños ahora mismo los que están más contagiándose porque son los que no están protegidos.
El tema de las mascarillas, que también a mí me llama la atención, ¿no? Que también estamos ahora vacunando y, por ejemplo, creo que de los menores de 6 años no están obligados a ponerse mascarillas, a no llevar la mascarilla, ¿no? Sí, los menores de 6 años no están obligados. Sin embargo, yo creo que si un niño la puede aguantar, no estaría de más que la use. ¿Usted la recomienda entonces? No podemos poner en la vacuna todas las expectativas, ¿no? Es la vacuna más el resto de medidas. Vea, Tomás, la última pregunta. Sí, yo quería, buenas tardes, doctora. Quería preguntar si el hecho de que efectivamente, por lo menos eso es lo que desde el principio de la pandemia hemos visto, ¿no? Que las personas que pueden desarrollar mayor sintomatología si son las personas adultas, y especialmente si tienen pues, un cuadro previo, ¿no? Sanitario. Ese hecho no hace temer, obviamente en los primeros días, pues sí, la gente, los que están convencidos, ¿no? de la utilidad de la vacuna llevarán a sus hijos a vacunar, pero que haya, o sea, ¿no sería necesario algún tipo de campaña que ponga el foco, o por lo menos de mensajes que pongan el foco en la necesidad de vacunar a quienes en principio parece que no son los más afectados por la sintomatología del virus? Sí, nosotros creemos en que este tipo de campañas son importantes. De hecho, desde los propios colegios se han comunicado con nosotros en atención primaria y hemos preparado y tenemos preparadas hasta que culminan las clases educación para la salud, educación en la prevención, y estamos haciendo charlas Webex con los maestros que nos han pedido estas charlas y con los propios niños que nos hacen preguntas cuando las hacemos. Yo creo que también el papel de los medios de comunicación es muy importante y que no se hagan eco de los bulos y de información falsa que a veces vemos en las redes sociales y en algunos medios. Pedro, querías hacer una matización. Sí, una última. Ya que se está hablando tanto de la salud mental, a mí me gustaría saber la opinión que tiene la doctora con respecto a lo que ha afectado esta pandemia, el coronavirus, la situación que se ha vivido a los niños también. ¿Cómo les ha afectado desde el punto de vista de la salud mental? Les ha afectado mucho porque, insisto, yo creo que han sido los grandes castigados. Y además, ellos tienen una característica muy especial, es que la gran mayoría son muy obedientes, ¿no? Y ellos yo creo que deben ser el ejemplo para los adultos. Ellos cumplen las medidas a pie juntillas y ellos han sido sometidos sobre todo a mucho aislamiento. Y en las consultas de atención primaria vemos con frecuencia niños muy tristes, niños ansiosos, y en los adolescentes cuadros importantes hasta de intentos de suicidio. Entonces, yo creo que vacunar forma parte de la salida de esta crisis. Pues de verdad, Aniuska Sutil, le agradezco su presencia hoy aquí. En cualquier caso, estamos también contribuyendo como medio de comunicación para, sobre todo, que la gente, que los padres, pues lleven a sus hijos a vacunar, porque creo que va a ser lo mejor para todo el mundo. Para ellos también, pero sobre todo también para los mayores, que es necesario o que corren más riesgos de poder terminar en un hospital. Buenas tardes, Aniuska. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, Aniuska Sutil, insisto, pediatra y también jefa de atención primaria en la isla de Lanzarote. Me faltó una pregunta que tenía aquí, que se me saltó, y era el tema de lo que tú antes comentabas, Tomás, si la presión sanitaria está siendo importante también en la atención primaria, es decir, si estos casos que están ahora saltando en Lanzarote, con casi 300 casos activos, está de alguna manera también perjudicando, digamos, la atención normal y diaria del día a día de la atención primaria, ¿no? Porque muchas veces hay unos efectos secundarios, digamos, o que no son exactamente los de la enfermedad, sino que otra gente que tiene otro tipo de patología que no tiene la atención adecuada, ¿no? El otro día, precisamente, las concentraciones que se produjeron en toda España, sí, y aquí en Lanzarote era precisamente para reivindicar el deterioro de la atención primaria en todo el territorio nacional, producto también de la pandemia, evidentemente, y el intento o la reivindicación para que se mejore, ¿no? Supongo yo, para solicitar más medios, ¿no? Bueno, don Pedro, usted tiene la suerte de que no paga directamente la luz de su casa.
tiene la no, suerte. yo la tengo enganchada al vecino. Pero bueno, la tiene que pagar su madre en este caso. En cualquier caso lo digo porque es que hoy creo que se va a batir, y todos los días ocurre que se bate el récord, lo cual no sé hasta dónde se va a llegar, Tomás, pero hoy creo que está a 300... Hoy subió, con respecto a ayer, 7 euros. Sí, unos 300 euros, Más de 300 o más de 300 euros el kilovatio, ¿no? Que lo cual es increíble. A mí lo que me asombra es la incapacidad, la imposibilidad, a lo mejor no es incapacidad, sino directamente imposibilidad, porque también hemos visto, lo estaba escuchando ahora, que en otros países europeos también se está rozando o se está llegando a niveles similares en cuanto a la factura, ¿no? La incapacidad de los poderes públicos en este sistema en los que vivimos, ¿no? De un liberalismo que vamos a ver, que obviamente el liberalismo como sistema político y social y económico ha triunfado, pero otra cosa es que en determinados sectores que son vitales para la vida de la gente, para el resto de las empresas, para el funcionamiento del propio capitalismo, que es que cada vez que sube la factura de la luz le cuesta más al hostelero, le cuesta más al hotelero, le cuesta más al de la cafetería, le cuesta más al que tiene una peluquería y al resto de... No haya ningún, o esa es la impresión que da, margen de maniobra para los poderes públicos hacer algo, por mucho que el señor Sánchez saliese hace 2 meses o así, diciendo que era una cosa puntual y que a final del año el monto total, digamos, de lo pagado de luz sería más bajo. La media sería idéntica o similar a la del año anterior. A la del año 2018, que era más bajo todavía. La de 2018. Evidentemente eso no va a ocurrir porque estamos en la fecha que estamos, pero es que da la impresión, porque seguramente que el señor Sánchez no tiene ningún interés y seguramente será de las cosas que más les desgasten también por el perfil político que tiene. Es una impotencia que tienen que tener ellos y sobre todo este gobierno de izquierda. No digo nada ya el PSOE, pero no digo nada el partido de Podemos, que usted recordará, don Pedro, que usted aquí alguna vez lo dijo, las críticas duras que hacía precisamente a las grandes productora de electricidad. Hombre, Pablo Iglesias protagonizó manifestaciones. Pues yo quiero recordar incluso el desgraciado accidente de una mujer que por tener esa pobreza energética se falleció quemada, ¿no? Por unas velas, porque no te podía calentar. Salieron a manifestarse y evidentemente lo que prometían era que esto no iba a pasar, que iba a haber... Es más, creo que ha habido algún intento, ¿no? de tomar medidas para que las personas sin recursos pues no se les subiera el precio de la misma manera que al resto, pero al final, como dice Tomás, el mercado se lo ha comido todo, se está viendo que no están siendo capaces y a mí me llama más la atención sobre todo porque mira, si no lo promete, pues vale, es lo que hay, el mercado está así. Pero es que Pedro Sánchez salió a prometer que tuvieran tranquilidad, que íbamos a pagar lo mismo que en 2018. Efectivamente, pero el problema para mí más grave es que la gente si entiende las cosas, pues pueden de alguna manera justificarlas. Pero yo es que no entiendo por qué sube tanto la luz. Y mire que me lo han explicado gente. Bueno, es que es una cosa muy complicada. Pero ya no solo por el lobby energético, creo que tiene que ver hasta con la red eléctrica a nivel internacional, ¿no? Hasta con la producción que se produce ahora en Francia. Que creo que hay mucha más producción de eólica y de energía limpia que nunca. Y tenemos la factura de la luz más cara de toda la historia de España. Pero no es más cara que haya subido como 10 euros, 15 euros la factura. Es que la media es más de 30 euros por... No, ha subido un 500%. Sí, pero la media, vamos a ver, del que pagaba 60, pues pagará ahora 80, 90... Y el que pagaba 80 o 90, pues paga... El precio del kilovatio ha subido 5 veces lo que valía hace... Yo lo único que digo es, si hubiera estado gobernando el Partido Popular, por eso a veces toma la demagogia que hay, ¿qué hubieran dicho hoy Podemos? ¿Qué hubiera estado haciendo hoy Podemos? Hoy estaría Podemos en las plazas públicas, y con razón, porque realmente son precios abusivos, que ya no lo que podemos pagarlo con esfuerzo lo hacemos. Pero es cuántas familias. Pero es que esto le supone un 10% de su... Pero más terrible que pasaría si tuviese el Partido Popular es que da la impresión de que es que nadie puede hacer nada. O sea, obviamente, posiblemente, no lo sé, quizás por el control o por la mayor capacidad que tiene de convocatoria, de movilización o de lo que sea, quizás los partidos de izquierda ahora mismo, si la situación fuese de un gobierno del Partido Popular, pero lo peor no es eso, lo peor es que ni con un gobierno de izquierda ni con un gobierno de derecha parece que esta situación sea controlable, es decir, que los poderes públicos han perdido la capacidad de maniobra en determinadas cosas que son básicas, como que la gente pueda vivir, porque es que sin luz, y bueno, todavía nosotros tenemos la benignidad del clima, o sea, la posibilidad de vivir sin encender determinados aparatos eléctricos
o de aparatos que nos permitan vivir en nuestras casas, pero en otros lugares en es que no se puede, es que no se puede vivir, o sea, la gente normal no puede vivir y eso no hay quien lo controle y eso no puede ser, o sea, no me parece. Bueno, pues vamos a ver, mucha gente porque también digo que el Partido Popular no está gobernando, pero cada vez que toman una medida tampoco les gusta, o sea, de las pocas que se han tomado, que son pocas o casi ninguna, cuando se va a intervenir, oiga, pues algo habrá que intervenir, digo yo, cuando se habló de la posibilidad, es que van a intervenir, pues algo se tendrá que intervenir, porque yo prefiero que intervengan intervenir, es decir, en la economía, en este caso, en las eléctricas, a que la gente no pueda zancollarse un huevo o poner una cosa en la nevera. Lo lógico es que el gobierno, que en principio es un gobierno progresista, no intervenga en la economía, ¿no? Debería intervenir sobre todo en esos aspectos. No se puede saltar las leyes tampoco, por muy gobierno que sea. Pero las leyes, ¿qué las hace? El Espíritu Santo viene y te pone las leyes. Tendrán que articular leyes. Tendrán que cambiarlas. Pero en cualquier caso yo creo que lo que hay que es intentar hablar con las compañías, porque decir, pero hombre, ¿y hasta cuándo va a subir esto? Porque cuando pongan a 1.000 euros el kilovatio, hay un tope, es que es una especie de subasta, es que es un rollo, yo no lo entiendo. Yo no quiero ni explicarlo para no liar más a la gente. Bueno, vamos ahora vamos a hablar de ayudas que ha recibido muchos empresarios en la isla de Lanzarote, pequeñas ayudas hay que decirlo, del Cabildo en 5 minutos, pero antes de pasar con Carmen Guadalupe, la consejera de Comercio del Cabildo de Lanzarote, me gustaría tratar el tema, porque ayer se lo habíamos prometido, de esas piedras piedras en el camino, nunca mejor dicho, que se han puesto para que las personas, para que no se pueda pasar con el vehículo por un paso de servidumbre que existía desde hace al menos 30 años en la zona de Altavista. La colocación de estas piedras de grandes dimensiones en el acceso a la zona denominada como Altavista a la derecha, un diseminado próximo a la zona industrial de Tenorio, ha destapado un verdadero problema social y no es otro que el aislamiento de los vecinos de este barrio que fue construido incluso antes que la propia Altavista. Hoy nos hemos desplazado al lugar para ver la pesadilla que están viviendo en primera persona estos vecinos. Hemos preguntado, los vecinos salimos a la calle a preguntar qué estaba pasando, creíamos que era el ayuntamiento y resulta que eran los propietarios de los terrenos. Y nosotros, claro, locamente hemos ido al ayuntamiento, el ayuntamiento no nos ha dado solución ninguna. Aquí llevan las personas mayores, mi padre tiene 86, la vecina de atrás tiene 95 años, mi madre tiene 87, llevan 3 y 4 días sin dormir los pobres, porque claro, estas personas mayores que ven estas piedras aquí, que no pueden salir del barrio, no pueden dar un paseo, ni ir a los hospitales, porque si nosotros no tenemos coche, aquí no hay parada de guagua, para salir de aquí, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, nos han dejado tirados aquí como si fuéramos perros. Nosotros no queremos nada, ni queremos problemas ni con el propietario de los terrenos, ni con nadie. Solo queremos la solución de entrada y salida del barrio. Una entrada y una salida del barrio asequible. Para personas mayores, para que entren las ambulancias, para que entren los taxis. La basura no se puede recoger. La basura está ahí, que no se ha recogido hace ya 2 días, desde que está el conflicto este. Y la verdad es que nosotros la única solución, no queremos problemas, sino solucionar que nos abra la entrada al barrio, la entrada y salida del barrio para ir a la ambulancia, para ir a médico, para hacer nuestra vida normal. Que nos trancaron el camino sin avisar, sin decir nada, porque dice que esto es de ellos. Este camino lleva más de 40 años, pongo por lo menos, pero no solo era un camino de tierra primero, después asfaltado. El asfaltado se pagó y todo, y esto fue en la época de José María Espino. Y entonces, ahora viene, nos quita eso, nos hace falta para venir las ambulancias, los taxis y los médicos que están viniendo a ver a mi marido que está enfermo. Y entonces no van a venir, y si se ofrece la ambulancia, ¿cómo lo llevo por ahí abajo? Porque está mal. ¿Tiene un problema? Pues tengo un problema muy gordo. O soluciona esto o afalta el camino. Eso, que no hay justicia. No hay justicia para nosotros, no hay justicia ninguna. Porque eso le dan 4 perras y se están mamando y nosotros estamos aquí muertos. Hay personas aquí que necesitan una ambulancia 2 veces a la semana y no pueden venir porque está cerrado. ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entra una ambulancia? Por tierra dice que la ambulancia no entra, que hay que entrar por asfalto. Este es el asfalto que hizo 32 años que se hizo esta carretera. Y ahora viene este señor trancando todo porque dice que esto es de él. Finca sí, pero dice que también la carretera también le pertenece a él, que por eso tranca. Mire, estamos todos trancados. Yo soy también una persona enferma. Ni gracias al coche ha escapado. Porque si espero por una ambulancia,
ya no hubiera estado vivo. Bueno, pues la verdad que es una situación un poco complicada porque por mucho que efectivamente la propiedad pueda tener razones de que eso es propiedad suya y pueda cerrar el acceso, lo que está claro es que parece, y así es lo que está estudiando el Ayuntamiento de Arrecife, que los vecinos tienen razón, que eso se ha convertido ya de facto en un paso de... Eso es una calle, en el callejero está reconocido como calle, nada más que hay que meterte en el Google y ves que es una calle. Y más allá de que en su día, cuando se construyeron ese barrio, pues posiblemente estaban fuera de ordenación, como tantas otras partes de Arrecife, ¿no? A mí lo que me preocupa es que esto se pueda alargar en el tiempo, ¿no? O sea, que en lo que dirimimos, si eso, aunque tenga propiedad privada, si hay un derecho de los vecinos a llegar hasta ahí, es como, yo qué sé, el coche es mío, pero yo no puedo trancarte a ti, ¿no? O sea, mi coche es privado, es mío, pero yo sé que en determinados sitios por donde pasa... hay una norma. Digamos, no sé, pero yo no soy especialista ni soy no sé de leyes en este sentido, pero me imagino que... No tiene mucho que... sentido porque ahora sale ese tema. ¿Alguna explicación tendrá? Entonces yo pienso porque yo no creo que los dueños, si lo que querrán, me imagino, es desarrollar un plan parcial en esa zona, que tendrán todo su derecho, y es verdad que en esta cosa llevamos años y años intentando aprobar un plan parcial, y puede protestar, pero oiga, no se le puede perjudicar. Pero si quiere desarrollar un plan parcial, es responsabilidad de los propietarios de ese plan parcial, que lo preparen y lo presenten. Claro. Pero no tiene que pagar los vecinos. Pero lo que se dirime todo esto, la alcaldía, o sea, el Ayuntamiento de Arrecife, que es al final quien tiene competencia, primero, que esos vecinos son suyos, y segundo, que tiene competencia también en lo que es la movilidad dentro del municipio, tiene que tomar una decisión, o por lo menos hablar con los propietarios y llegar a un acuerdo para que esto no... O sea, a mí me extraña que a mí ya hay una orden ya de la policía, en este caso del jefe de policía, para que ha identificado a las personas que han puesto la piedra. Y han pedido retirarla, pero claro, eso tiene que pasar por el juzgado me dio una medida cautelar. No, tiene que pasar por los departamentos, digamos, judiciales, de secretaría y tal, que hagan un informe para que puedan quitar las piedras. Ir al juzgado a levantarlo. Eso no se puede levantar sin por una orden del ayuntamiento. Pues me imagino que ahora le dirán como a no ser que esa calle tenga algún tipo de consolidación y permita el ayuntamiento tenga la competencia de quitar la piedra. Es lo que están estudiando, pero evidentemente ya debería de tomarse una decisión, porque lo que no puede es cerrarse y además una por calle. el perfil que hemos visto, o sea, hay mucha gente mayor que vive en ese barrio, bueno, todos lo sabemos que los que tenemos. Y el cartel lo pusieron nuevo, porque el cartel de propiedad privada no estaba ayer. Es como de recochineo. Y quien pintó eso fueron la propiedad, no fue las piedras, no las pintó el ayuntamiento, sino fue la propiedad. Bueno, vamos ahora a hablar con Carmen Guadalupe, consejera de Comercio del Cabildo de Lanzarote. Bueno, pues ya está aquí la consejera, en este caso de Comercio del Cabildo de Lanzarote, Carmen Guadalupe. Pero antes de nada, Pedro, hoy no está más frío aquí, ¿verdad? Pues sí, yo te estaba diciendo que estaba esto fresquito. A mí me gusta el frío, porque yo prefiero luchar contra el frío que contra el calor. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? No te digo nada, pero es que nosotros tenemos ahora ya, desde hace ya una semana, un nuevo patrocinador, en este caso Aire Climatización, que es una empresa local de Lanzarote. Tiene más de 35 años de experiencia, trabaja para las principales cadenas hoteleras de la isla de Lanzarote y es la que mantiene la temperatura adecuada en cada lugar. Se nota que es una empresa de calidad, porque la verdad es que esto está bastante fresquito, que muchas veces es insoportable. Don Pedro, al final me estaban preguntando, ¿usted va a poner finalmente en su casa o no le hace falta? No, en mi casa no, pero le voy a decir a los dueños de donde tengo la radio que si pueden poner que hablen con Aire, a ver si ponen este aire acondicionado. Bueno, pues ya lo sabe, Aire Climatización es el nuevo patrocinador de este programa Café de Periodista. Bueno, vamos ya con Carmen Guadalupe, consejera de Transporte. Buenas tardes, Carmen. Bueno, creo que es la primera vez que viene por este estudio, ¿no? No exactamente. En Café de Periodista, digo. ¿O ya había venido? A Café de Periodistas sí, pero aquí a la casa en otra ocasión. En la casa sí. Hace mucho tiempo ya. Decía en este caso Café de Periodista. Bueno, la buena noticia que se ha hecho esperar, Carmen, es que por fin, pues ya los empresarios autónomos, pequeños y medianos empresarios de la isla de Lanzarote, creo que en cerca o más de 3.000, han podido recibir esa pequeña ayuda que ha aportado el Cabildo de Lanzarote, pero que prometió en febrero, pero que bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?
Prometimos en febrero el que exactamente, el ingreso no. No, el ingreso porque no. teniendo por delante ayuda. todo un procedimiento al que respetar y seguir, sabíamos que el camino era largo. Que se ha demorado más de lo que esperaba, hasta yo lo reconozco. Hasta yo creo que se ha demorado más de lo que tenía que haberse demorado. Pero porque teníamos que contar pero también... usted no podía, yo decía ayer que me imagino que los políticos son los primeros que quieren agilizar este tipo de cosas. Hombre. El problema es un tema, me imagino que administrativo y burocrático, ¿no? Efectivamente. Pero no se pudo hacer más por parte de la parte política para presionar a esos funcionarios para que pudieran sacarlo. No, claro que no. Claro que no, o sea, un procedimiento tiene sus tiempos y esos tiempos lo que hacen es no solo garantizar que el procedimiento y la fiscalización del dinero público están en ese camino correcto, sino que además todo este procedimiento lo que ha dado es diferentes audiencias a lo largo del mismo procedimiento para que las empresas puedan subsanar, reclamar en el último momento y que finalmente puedan conseguir esa línea de ayudas, esa cuantía a la que eran beneficiarios según el número de personas que soportaba la empresa o la pyme en ese momento. Ahora dejo a mi compañero, pero antes para que la gente sepa de qué estamos hablando, el Cabildo prometió 6.200.000 euros, creo, que repartir entre 6 más 6. ¿Cuánto dinero? Sí, inicialmente comprometíamos 6 millones de euros, porque era lo que se calculaba con diferentes informes y después de haberlo consultado con economistas y con la Cámara de Comercio, que era un poco la línea en la que íbamos a poder llegar. Entonces se comprometieron 6 millones. A lo largo del procedimiento llegaron propuestas para llegar no solo a los autónomos y microempresas, sino que en la isla de Lanzarote las pymes de hasta 50 trabajadores suponían un 10% de la actividad económica y tampoco iba a suponer, aunque las cuantías económicas fuesen superiores, pues un importe que no pudiésemos cubrir o asegurar. Entonces lo que hicimos fue poner otros 6 millones de euros en juego para cubrir hasta lo que hiciera falta. O sea, no había un tope final. ¿Se va a repartir? En total, la cifra final son 6.234.000 euros. Los primeros apuntes pues no fueron tan mal acertados. Se entendía que teníamos en ese periodo... Es que se han tenido que barajar muchísimas cosas, ¿no? Date cuenta que el periodo para presentar las solicitudes es de un mes. En un mes, 5 personas trabajando, es que se calculó todo para saber más o menos el efecto y hasta dónde podíamos llegar, ¿no? La repercusión que podía llegar esta línea de ayuda. Y se había calculado incluso unos 2.500 expedientes y estamos hablando que fueron 3.546 transferencias finales las que se ejecutan. O sea que es que al final se ha trabajado bien en el sentido de que incluso se ha superado esa capacidad de gestión de expedientes que se había estipulado en un primer momento. Y la cifra final económica son 6.234.000 euros. ¿Y se ha repartido entre cuántas personas? ¿O empresas? Entre autónomos y microempresas, 3.546. Ese es el número de transferencias que se está gestionando desde ayer, desde Cabildo Insular, la Cámara de Comercio, que como saben es la entidad colaboradora. Obviamente nosotros hemos sido conscientes desde un principio que en el Cabildo no teníamos esa capacidad de poner un equipo gestor para esa línea de ayuda. Entonces, ese convenio colaborador con la Cámara de Comercio la verdad que ha solucionado muchísimo. ¿Y la ayuda ha llegado sobre todo a qué sector? ¿Al comercio? ¿Al sector transporte? ¿Cuál es? Pues te tengo los datos por aquí, porque de memoria casi imposible. Hombre, claro. Pero más que nada, mira, sector comercio, 894, justo lo acabo de encontrar porque llevo subrayando y cogiendo datos importantes, pero bueno, desde que inició el procedimiento. Pues 894 solicitudes, de hostelería 752, de la rama del transporte 392, que esto viene a ser casi todo... No, los taxis los tengo separados, 341 son para taxistas. Transporte 392, construcciones y logística 296. Y las cantidades son, casi todas son de 1.500 euros, ¿no? Mira, de 1.500 euros reciben la subvención 2.807 solicitudes, o sea, autónomos de empresas de hasta 3 trabajadores. Es que esto ahora nos da una lectura también, que no es generalizada del sector económico de la isla, pero nos ayuda a obtener datos también. 2.000 euros, que serían empresas de hasta 6 trabajadores, 399. Importes de 2.000 euros. 168 importes de 2.500 euros, que serían las empresas de hasta 10 trabajadores. De 4.000 euros, que serían las empresas hasta 20 trabajadores, las reciben 113 solicitudes, o sea, 113 empresas, microempresas, pymes, y 650 empresas reciben las de 6.000 euros.
Bueno, la de Pedro no habrá recibido ni 500. Tú me dejas a mí preguntar, antes de hacerte el gracioso. Primero, buenas tardes, antes que nada, querida y estimada consejera. Primero, el tema de tenerlos todos estudiados. Hasta bueno sería que no lo tuvieran estudiado después de tanto y tanto y tanto tiempo. Sí. Una pandemia en medio, casi nada, ¿no? Segundo, el tema de por qué, primero voy a ir por partes, si me permito, tengo 3 preguntas muy breves. Sí. ¿Por qué no se hizo esto el año pasado? ¿Qué explicación hay? Vale, te lo cuento. Mira, cuando esto llega con una moción que presenta el Podemos en el Cabildo, y nosotros ya lo barajábamos incluso, pero sabíamos que capacidad económica en ese momento no teníamos si no podíamos disponer de remanentes de ese año. Sí. Los remanentes de ese año, después de hacer un movimiento contable que ellos hacen, que recuerdo que creo que se le llamaba el 457 o algo así, es un ajuste de lo que has ido gastando sin tener, y cuando tú liquidas el remanente, cuando vas a ponerlo a disposición hasta final de año, pues quedaron unos 6, 8 millones de euros. No recuerdo muy bien la cifra porque es del año anterior. Sí, del año 2020. ¿Qué pasó con ese dinero? Que nosotros de ese dinero, que la intención era arrancar este procedimiento con él, fue que no pudimos utilizarlo, porque cuando nosotros vamos a Hacienda y pedimos ese dinero para empezar a trabajar en este procedimiento, Servicios Sociales tiene en sus cuentas en septiembre unos 100.000 euros para toda esa actuación que estaba haciendo y que tenía que tener hasta final de año, e incluso el enero, febrero, los meses siguientes del año a seguir, hasta que se aprobase el presupuesto final. Todo ese dinero fue para servicios sociales. La gestión que se hizo de servicios sociales durante la pandemia, incluso cuando nos comprometimos a sacar esta línea de ayuda, es que no ha tenido precedentes. Es que hubieron muchísimas familias que no es que estuvieran en el umbral de la pobreza y se contara con esos informes en servicios sociales. Es que de la noche a la mañana fueron a un ERTE, tardaron de esas responsabilidades económicas diarias y demás. En todos sitios. Claro, pero es que el único cabildo que no dio ayuda el año pasado, el año 2020. El año pasado, 2021, fue el Cabildo de Lanzarote. No, porque yo creo que en ERTE hubo en Fuerteventura, en Gran Canaria, bueno, en Gran Canaria y Tenerife tuvo que ser por la población, digo, y por su situación económica. Es que lo raro fue que aquí no y en el resto sí, pero bueno, si esa es la razón, yo creo que hay algo que se hizo mal. No, yo te puedo decir... Espérate que no he terminado, preguntitas cortas. La cuantía. Pero si probablemente soy el que más lastimo aquí de los que están aquí, el tema de la cuantía. ¿Por qué tan exigua? Y después, si habían 12 millones de euros, ¿por qué no se buscó la fórmula para intentar? Porque las empresas lo hemos pasado muy mal, y sobre todo las favorecidas, por lo menos esto les va a echar una mano, teniendo en cuenta que hay muchas que han desaparecido. Pero bueno, ¿por qué no se buscó una fórmula para intentar repartir en la totalidad del dinero que seguro que le va a hacer falta? ¿Te refieres a los 12 millones a prometidos? Los 12 millones, buscar algo, yo no sé si se puede hacer o no, pero buscar alguna fórmula para... Mira, las cuantías estuvieron estipuladas en la convocatoria y desde un inicio, y todo fue un estudio económico que se estaba haciendo y un poco con esa sensación de acertar o no acertar. Habíamos cogido de ejemplo incluso una manera de proceder que fuese sencilla, que no tuviese que estar fiscalizándose desde cero, que al final se hizo, pues otras propuestas que habían sacado, pues otras administraciones, como fue el Cabildo de Gran Canaria, Tenerife, e incluso cogimos aquellas bases y convocatorias que no nos sirvieron, que fue la isla de Fuerteventura, porque ellos sí trabajaron con la suspensión de las reglas en aquel entonces. Nosotros no pudimos hacerlo en ese momento por lo que te comenté anteriormente. Entonces, se estipularon las cuantías a razón de una lógica de lo que también habían hecho otras administraciones. En Lanzarote no solo fueron las familias. Les recuerdo que también hubo una actuación importante desde el área del Consorcio de Seguridad y Emergencia, donde se sufragaron muchos gastos. Es que recordar todo ese tiempo que vivimos y toda esa inversión que se hizo, ahora parece complicado, pero les recuerdo también la batalla de las mascarillas. Eso no fue una batalla telefónica, eso fue una batalla también económica. De que nos llegara, todo eran gastos. Es que de verdad que no pudimos hacerlo. ¿Qué más quisiera yo? Que salgo en la foto y termina toda esta odisea que hemos vivido y los empresarios también. ¿No vas a preguntar a Tomás? No, más que una última. El tema... Sí, perdona. Y es algo que me gusta recordar mucho. Estamos diciendo que hoy en la isla de Lanzarote, del sector económico, han recibido ayudas desde marzo a abril, se calcula, más o menos, que fue cuando se empezaron a ingresar esas líneas de ayudas que marcó el Gobierno Central y el Gobierno de Canarias. ¿Por qué esa cuantía? Había un riesgo, un criterio técnico, no político, técnico, de crear un superávit en aquellas empresas, porque las hicimos todas compatibles. Una siguiente línea de ayuda en un futuro, que me lo preguntan mucho, posiblemente, pero este proceso no ha terminado. Ha terminado y culmina socialmente, quizás,
porque ya ese dinero termina contando en las cuentas de todos los solicitantes. Pero ahora empieza la fiscalización de ese 10%, donde tendrán que comprobar que esa declaración jurada y los documentos aportados se corresponden. Claro, tiene que haber... Cuando todo este proceso termine, volvemos. El dinero público evidentemente necesita los controles necesarios Espera, que todavía no ha terminado, porque ¿y se podía haber buscado alguna fórmula para agotar ese dinero? Nosotros no la encontramos y te puedo garantizar que de haberla encontrado, la Cámara de Comercio es la primera entidad que ha batallado con los servicios jurídicos que nosotros nombramos en el Cabildo, porque esto ha tenido un seguimiento y varias mesas de interpretación de este documento me vale, este no, cómo interpretamos esto para que llegaran al mayor número de solicitantes posible. De haberla existido, se hubiese llevado a cabo. Ni siquiera pudimos hacerlo de forma, se van solucionando, se van ingresando. Ni siquiera así nos los permitió la asesoría jurídica del Cabildo. Que es curioso porque eso sí se hizo, creo que en otra entidad, el gobierno de Canarias creo que sí lo hizo, según iban solucionando los problemas, lo iban ingresando. Tomás. Consejera, yo no le pido el dato exacto como si tiene el de las cuantías y demás, pero una estimación, porque uno de los peligros o de los fallos que ha tenido el sistema público a la hora de generar este tipo de ayudas, entre ellas el Cabildo, es su tardanza, y la tardanza ha generado que muchas empresas no hayan llegado. O sea que antes de terminar el periodo de restricciones han tenido que echar el cierre, y especialmente en Lanzarote, donde la dependencia del turismo es tan importante, ¿no? Es decir, y en cambio nos encontramos en un momento de salida de todo ese túnel que supuso la COVID y por lo tanto de más movimiento económico y demás. Yo lo que le quería preguntar es, ¿cuántos no llegaron ni siquiera a cobrar esta ayuda, o más o menos qué porcentaje del tejido empresarial de Lanzarote se quedó en el camino? Pero también por contra, en este momento así de resurgir que estamos, ¿cuánto se está notando el movimiento económico en el comercio de la isla? Es complicado. Yo creo que el comercio de la isla va a tardar en recuperar, porque la pérdida y esa situación que han tenido atrás es que yo no creo ni siquiera que con esta línea de ayuda, que ya he dicho 1000 veces que no es salvadora y donde tienen que entrar en juego otras líneas para complementarse, y he puesto incluso, no quiero desviarme mucho para contestarte, donde también se ha puesto en juego el Ayuntamiento de San Bartolomé con una pequeña línea de ayuda. Si todos hubiésemos ido a la par, unos antes, otros después, otros con más capacidad, hubiese sido diferente también, ¿no? Hubiésemos ayudado un poco más todos, no solo... Pero es que parece que la línea de ayudas del Cabildo era como la que tenía que salvar. Y siempre hemos dicho que, oye, ayudar y aportar nuestro granito de arena, porque somos conscientes de la situación, por supuesto, pero como salvadoras, no. Tendríamos que mirar datos y procesar los datos, no los tengo ahora mismo, pero sí te puedo decir que también hay nueva regeneración de comercios, que a diario crecen. Los últimos datos que podíamos ver, creo que son de hace un mesito o dos, venían apuntando que en algunos municipios incluso los datos eran tener más comercios que cuando se empezó. Es decir, ¿a qué se debe? La solución y la respuesta no te la tengo ahora, pero sí que tendríamos que mirarlo y valorarlo. Porque sí, han cerrado, hay otros que han abierto también. ¿A cuántos no he podido llegar? Si no llegaron a la mía, no pudieron llegar a la del gobierno central ni a la del gobierno de Canarias. No, y lo que está claro, Tomás, y eso lo dije yo ayer también, que aquellas empresas que no, con la ayuda que recibía del Cabildo, no era para, como bien decía ella, para salvar a la empresa, es decir, las que... No, digo el conjunto de ayudas, el haber llegado tarde, casi todas. Si hubieran llegado todas, más o menos, pronto, antes pues sí se hubieran salvado algunas en el camino, pero con la ayuda del Cabildo es más echar una manita que otra cosa. Y eran las menos restrictivas, es verdad, eso sí es verdad. Nosotros marcamos un procedimiento que nos llamaban incluso de otras instituciones, para un poco, no sé si decir copiar sería lo correcto, pero hoy entre administraciones los pliegos y las bases son públicas, las puedes coger, y fue una de las más abiertas. Ha sido uno de los procedimientos más abiertos. Yo sé que es más largo, pero ¿cuál era mi preocupación? Que cuando me decían, ¿y por qué no por concurrencia competitiva? Y yo decía, pero ¿cómo voy a poner yo en un momento tan nefasto como el que estamos viviendo, socioeconómico y más para empresas, que al final estamos hablando de que solo el 10% son empresas hasta 50 trabajadores. Estamos hablando de pequeños comercios familiares, donde implicas una unidad familiar. ¿Cómo voy a ponerlos a competir en el primero que entregue la documentación se lo lleva? Si la necesidad y la crisis la tienen todos por igual. Yo no me veía capaz de hacer esa diferenciación, lo siento. Por cierto, el sector del taxi, porque antes hablaste del taxi, los autónomos, esas ayudas que eran aparte, ¿se han cobrado los autónomos del taxi?
Las he seguido, incluso ayer cuando estaba sentada en Nación diciendo la mía que salga y pregúntame cómo me van las del transporte del taxi, porque nosotros también los contemplábamos, pero es verdad que desde el área de transporte que gestionaba Nerea Santana se estaba también iniciando un procedimiento, incluso antes que este procedimiento de la línea por COVID, fíjate. Y a mí me dicen que ya entre hoy y mañana pasado estamos más o menos a un día de diferencia de haber aprobado las del COVID. Esta es una primicia que te doy. Bueno, pero eso fue 3 meses antes. Es decir, que por fin los autónomos del taxi van a recibir por fin esa ayuda. Efectivamente. ¿No te acuerdas cuánto era la cantidad que se repartía? Sé la cuantía, pero por licencia. 600 euros. 600 euros. De todas maneras, los autónomos del taxi reciben esta hora también porque tienen derecho. Lo que pasa es que esa era una específica porque era del sector más afectado. Y era anterior. Era de septiembre del año pasado, de septiembre de 2020. Algunos se plantean, porque efectivamente un poco lo que comentaba antes Tomás, que el comercio efectivamente lo está pasando mal, ya de hecho, porque no nos engañemos, en Arrecife lo estaba pasando mal incluso antes de la pandemia, pero la pandemia fue, digamos, ya, como se dice, la puntilla para tirarla y cerrar esas empresas. Se está planteando desde la Consejería de Comercio, a lo mejor de acuerdo con todas las concejalías de comercio de los ayuntamientos, algún tipo de especie de bono ayuda para que durante este año 2022 que viene ahora, por ejemplo, puedan, como va a ser, por ejemplo, la Consejería de Turismo con La Palma, que nos anunciaba que lo van a hacer por el tema del tema del volcán. Es decir, ¿se plantea algún tipo de ayuda o de promoción, no sé, para que la gente, para que estos comercios de la isla de Lanzarote... Para incentivar el consumo, entiendo que quieres decir. Hay una campaña... Nunca he querido decir nada sobre ella porque está prácticamente cerrada. Es más, nosotros intentamos en su momento con la estrategia de consumo en Lanzarote sacar una campaña de bonos y el criterio de intervención para no sacarla fue que no podíamos... ¿cómo me habían dicho? No podían regalar dinero, digamos. No regalar dinero en sí, pero no podíamos de alguna manera como financiar el consumo privado. Cuando yo veía que salía en Tenerife, en La Laguna, en Santa Cruz, en todos sitios menos aquí. A mí ese criterio era aquí. ¿El bono turístico? Tenemos una campaña ya preparada. Es con una subvención del gobierno de Canarias, 258.000 euros. 258.000 euros que de los... va muy digitalizada también, ¿vale? A mí me gustaría darles... Te las voy a contar un poquito por encima, porque todavía es que me quedo, que me la tienen que entregar antes del 31 de diciembre y llevo esperando desde Pero va a haber algo, va a haber algo. Sería como un bono consumo, tú pagas 30 euros y tienes un bono de 60. Invertiríamos en estos bonos 150.000 euros y terminaría regenerando en el sector comercio de proximidad, no entraría en cafeterías ni hostelería, comercio, un total de unos 300.000 euros si se agotaran todos los bonos. Bueno, antes hacía Jorge referencia a Arrecife, a la situación que está viviendo Arrecife. Yo supongo que el principal quebradero de cabeza o la principal preocupación, y no sé si se puede hacer algo, dentro de la dinamización, y es verdad que, por ejemplo, colabora con el mercado de Navidad, no solo el de Arrecife, sino el de otros municipios, pero sí es verdad que el que necesita más ayuda para dinamizar el comercio es precisamente la capital. ¿Se está haciendo algún estudio? ¿Se piensa hacer algo para intentar echar una mano? Porque lo de Arrecife es que... ¿En concreto para Arrecife te refieres? Concretamente es que los demás no necesitan tanto como lo necesita Arrecife, porque supongo yo que lo tendrán estudiado. Es el sitio donde más locales cerrados hay, donde menos dinamización hay, donde tiene muchas peculiaridades. Aglutina el 60% de la actividad comercial. Lo aglutina, es así. O sea que es el referente... Arrecife actualmente. Pues me extraña. Es más, del número... Sí, pero me extraña igualmente. ¿En la periferia será? Porque en el centro, puede ser, en la periferia con las zonas comerciales. A nivel, te lo digo porque incluso ¿Pero incluye en esto alimentación? Lo incluye todo. El sector económico es el mayor. Es Arrecife. Y obviamente la capital, comercios de proximidad seguidos uno detrás de otro. Pero cada vez menos. ¿Qué me preocupa de Arrecife? Arrecife tiene un problema no solo a nivel de comercio, de si el comercio es más crítico o menos crítico, porque es importante, es el municipio que la subvención que damos para dinamización es la mayor que se da, porque tenemos una cuantía fija, pero tenemos una cuantía variable que según el número de comercios recibe. Obviamente no va a recibir lo mismo Arrecife que Arías o Tinajo, por ponerte ya pues, el otro polo más opuesto que puedo ponerte por número de comercio. Luego está en ejecutar esas actuaciones de dinamización. Para mí Arrecife tiene un problema mucho más grande. Yo recuerdo el año pasado,
y tendríamos que retomar esa actuación que se hizo. Tuvimos reuniones con el Gobierno de Canarias, con el director de comercio, David Miller, donde destinaban $500.000 de euros para un diagnóstico de Arrecife, porque una reestructuración de Arrecife en un futuro donde acompaña al comercio, las zonas de aparcamiento, Arrecife el mayor problema que tiene, y yo lo transmití así, perdónenme si voy a ser muy brusca, es que hasta que no termine de salir la caca por las puertas y por Arrecife, es que eso no, es que no se puede hacer una actuación de la infraestructura que sean zonas comerciales abiertas y dentro de unos años tener que volver a romper porque las tuberías no van, porque vuelves a salir caca por encima. Sí, la verdad que todavía... O sea, Arrecife lleva un proyecto más de fondo, que me consta que el diagnóstico que se hizo valoraba todo, e incluso la problemática y esa incertidumbre de conectar la zona centro de Arrecife con el nuevo centro comercial. Hay que abordarlo y hay que estar ahí... Pero ya, porque, por ejemplo, el Centro Comercial Este abrirá sus puertas, creo, a mediados, finales del año que viene, ¿no? En octubre de 2022, más o menos. Y claro, o sea, puede ser... los poderes públicos ahí se tienen que coordinar para que sea o un aliciente, digamos, o un revulsivo para la ciudad, o lo que termine de matar al resto de la ciudad, ¿no? Porque va a ser un centro comercial, por lo que se ve, aparentemente muy potente, pero si no lo conectas con el resto para que siga habiendo cafeterías en la calle Real, para que siga habiendo gente que compre en ese comercio más pequeño. Y que cree sinergia. Claro, exacto, o sea, puede ser una cosa o la otra, y ahí eso no lo deciden ni los dueños del centro comercial, ni quizás los comerciantes, sino que tiene que ser el conjunto y especialmente los poderes públicos. Pues efectivamente, se estudia y habían propuestas de conectar lo que es desde las 4 esquinas, que ya entraríamos en la calle Real hasta allí. Se hablan de lanzaderas, se hablan de un circuito, pero que realmente de toda la vuelta. Se hablan de muchas propuestas, pero habrá que ver cómo estamos con esa propuesta y esas primeras líneas de actuación que estaban contempladas en esa yo siempre creo, pero me puedo equivocar, pero yo siempre creo que este tipo de incentivos comerciales lo que hace es que al final se beneficie todo el mundo. Si se hace bien. Si se hace bien y sobre todo si ya llegamos tarde, es que Arrecife, un poco lo que decía ella también, es que hay que arreglar los problemas de base que tiene. Es que es como si uno coge el COVID, pero es que, y con enfermedades previas, ¿no? Pues esto es lo que tiene Arrecife, que el problema es que tenemos enfermedades previas en la capital. No tenemos que ir porque ya se nos va el tiempo. Tomás. Muchas gracias. Por cierto, Tomás, yo no sé si te gustan mucho los villancicos y estas cosas, pero creo que Arrecife tiene un programa interesante, Pedro. Tiene música en la calle, villancicos y folclore. Ya empezó la semana pasada con muchas actividades. A partir de hoy... pues eso es bueno, hoy abrió el mercado, o abre, ¿no? El mercado se presenta de Navidad, el mercado navideño. Sí, a las 19 horas se celebra la gran gala de Navidad en el Parque José Ramírez Cerda. Así que todos aquí. La gala de Navidad es la que se iba a hacer con el encendido, se suspendió, pues se celebra hoy. Hay que recoger entrada en Ecoentrada. Tienes que... Bueno, eso es tramitarla a través de internet, no recogerla. Sí. Y a las 20:30 llega la Navidad al puerto, en este caso, con la actuación de los campesinos en la Plaza de Las Palmas, que la verdad que tampoco... Mañana viernes. Hoy. Así que ya lo saben. Y también otra noticia con respecto al Cabildo, para mí positiva, aunque hay que profundizar, mañana vamos a intentar hablar con la consejera, es que el Cabildo saca a licitación la contratación de un préstamo de casi 24 millones de euros destinado a financiar proyectos del plan de inversiones de la institución, que quedaron postergados. Se tenía que haber invertido en 2021, pero con esto de la pandemia y tal, no se pudo hacer y se va a intentar hacer ahora en el 2022. Sobre todo viviendas sociales, el proyecto de la ciudad deportiva y varios proyectos más. El proyecto de modernización de la ciudad deportiva, que ese por lo visto es muy interesante. Carmen Guadalupe, consejera, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta otra ocasión. Nosotros no es una amenaza, pero mañana sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.